Buenas tardes nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida al quinto Torneo Internacional de Debates Santo Tomás Viña del Mar 2016. Y vamos a dar inicio a la competencia de esta tarde. El tema a debatir en esta oportunidad ¿es Europa un continente que discrimina a los inmigrantes? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Universidad de la Veracruz de México, equipo que defiende la postura afirmativa, y el equipo Santo Tomás Iquique, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa del equipo de Universidad de la Veracruz se encuentra conformado por el señor Luis Ángel González, el señor Óscar Segura, el señor Mario Soulé, señor Jesús González, como reserva la señorita Dalia de la Torre, el capitán del equipo, el señor Alfredo Díaz Barriga. Por otro lado, la postura negativa, el equipo de Santo Tomás Iquique se encuentra conformado por el señor Pedro Rodríguez, señorita Claudia Bretón, señorita Camila Pérez, señor Gerardo Araya, capitán del equipo, señor Sergio Figueroa. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por la señorita Ingrid Robert Calisto. La señorita Robert Calisto es trabajadora social, inició su trayectoria laboral y académica en materia migratoria y movilidad humana en Japón. Es intérprete y trabajadora social de las ONGs japonesas pro-migrantes y realizó estudios en migración y derechos humanos, programa organizado por el Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana. La señorita Robert es quien oficiará como presidente del jurado. Además nos acompaña el señor Pietros Ferraza, es abogado, profesor de Derecho Internacional, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso y actualmente se desempeña como profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello y Universidad de Valparaíso. Y en tercer lugar nos acompaña el señor Alberto Fernández. El señor Fernández es sociólogo, historiador y miembro del cuerpo diplomático y actualmente se desempeña como cónsul del Perú. Les recuerdo entonces el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y el semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos con 30 segundos, cuando pasará a color amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. Y la luz roja señala que han cumplido los 4 minutos y por lo tanto deben terminar su intervención. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación, tengan la precaución, que no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 1A, puede comenzar. Compañeros debatientes, el día de hoy vamos a debatir el tema sobre si Europa es un continente que discrimina. Para ello, estamos frente a una tesis de hecho, donde nuestra carga de la prueba se centra en demostrar que sí es un continente que discrimina. Para ello también tenemos que dar las definiciones pertinentes. Vamos a entender a Europa como aquel territorio continental que se compone desde la región de Islandia y Península Ibérica hasta Turquía y la región de Siberia en Rusia. Vamos a entender discriminar como dar un trato desigual a aquella persona o colectividad que sea por motivos raciales, religiosos, políticos o ideológicos. Y por último, a inmigrante como una persona que elige trasladarse principalmente para mejorar sus vidas en aspectos de trabajo, educación o reunificación familiar. Aquí hay que destacar un punto muy importante y es el de diferenciar el inmigrante con un refugiado, ya que los refugiados son aquellos que no pueden volver a su país debido a situaciones de guerra o de amenazas. Por eso mismo, los migrantes todavía cuentan con la protección de su gobierno
cual los refugiados no. Este dato es sacado del ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, en una conferencia que dio el 27 de agosto del 2015, donde recalcó la vital importancia de no confundir estos dos términos, ya que el confundirlos conlleva una clara falta a los derechos de cada uno, ya que no son los mismos derechos que tiene un inmigrante al de un refugiado, y la confusión de estos puede llevar a situaciones perjudiciales. Asimismo, para la construcción de nuestro caso, vamos a plantear en un contexto a una Europa que discrimina dentro de la misma Europa, ya que los inmigrantes no solamente son personas que van de un continente al continente europeo, sino que también podemos contar a los inmigrantes como aquellas personas que dentro del mismo continente europeo se mueven de un país a otro. Asimismo, vamos a aclarar que Europa es un continente que discrimina ya por sí mismo, se discrimina a sí mismo por estos motivos que fueron mencionados anteriormente, que son de religión, de ideología política, entre otros. Y hay que tener en claro que los inmigrantes son parte de estas personas discriminadas por estos motivos. Entonces, entendemos que las personas no están siendo discriminadas por ser inmigrantes, sino están siendo discriminadas por distintos motivos, pero pues el hecho de que sean migrantes son la víctima que estamos tratando en este caso. Para desarrollar nuestra línea argumentativa, vamos a mencionar tres argumentos: el de la tradición arraigada, el del nacionalismo cultural y el del derecho objetivo y subjetivo. Dentro del primer argumento, que es la tradición arraigada, tenemos como principal aspecto toda aquella identidad nacional que se ve dentro de la misma Europa, donde cada país está haciendo discriminación de otros países dentro de la misma Europa, como son aquel grupo que es el romaní, que es una de las minorías más afectadas porque cuenta con 10 millones de personas que están siendo afectadas en cuestiones de empleo y de otros aspectos. También está el aspecto de los judíos, que desde 1140 están siendo expulsados de este continente por motivos de discriminación racial y de ideología. En nuestro segundo argumento hablamos del nacionalismo cultural y vemos aquí cómo los europeos se ven a sí mismos de una forma nacionalista y no de una forma de continente, y no se identifican a sí mismos como europeos. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, estimado jurado, contraparte y público presente. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestra argumentación, nos parece sumamente importante que todos tengan claro cuál va a ser nuestra línea argumentativa. Quien les habla, voy a contextualizar el tema y además dar una importante definición en lo que quiere decir discriminación. La segunda oradora va a hablar sobre la evolución que ha tenido Europa, para decir que cómo es hoy en la actualidad la Europa en cuanto a la discriminación. Nuestra tercera oradora va a hablar sobre las políticas y leyes respecto a los inmigrantes. Y finalmente, nuestro cuarto orador va a dar una síntesis y una conclusión respecto a lo anteriormente mencionado. Ahora bien, a lo que hoy nos reúne, ¿es Europa un continente que discrimina a los inmigrantes? Es muy importante que nosotros analicemos la premisa. Dice, es Europa. ¿Esto qué hace? Que nosotros nos contextualicemos el tema en el presente, en el hoy. Si hoy en día Europa es un país, es un continente que discrimina a los inmigrantes. También hay otro concepto que es muy importante, que veamos que al situarlo en el actual, en el hoy, en el presente, no debemos dar cabida a alguna alusión respecto al pasado o algún acontecimiento pasado que nos indique que Europa ejerció la discriminación. Debemos limitarnos a lo que el enunciado del debate nos dice. También es importante que nosotros podamos definir qué es discriminar. Existen dos formas de discriminar, dos clases de discriminación. La discriminación arbitraria y la discriminación no arbitraria. ¿Qué quiere decir la discriminación no arbitraria? Es aquella discriminación que se basa en un fundamento completamente razonable y lógico. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que nosotros hayamos tenido la libertad y la voluntad de poder decidir qué carrera queremos estudiar y en unos años más ejercer. O incluso, un ejemplo mucho más sencillo, el que nosotros hayamos estado en el hipocampus y hayamos decidido qué color de corbata íbamos a usar para el debate de hoy. Es una discriminación que, si nosotros analizamos
la ejercen las personas de Chile, las personas que están en este auditorio, las personas de América, las personas de Europa, las personas de Asia, las personas de África, etcétera. La realiza todo el mundo, por lo cual, si este debate se intenta orientar a aquella discriminación, déjenme decirle que este debate no tendría sentido alguno realizarlo. Entonces, si es que nosotros analizamos lo que es la discriminación arbitraria, vamos a encontrar que una discriminación que se basa en aquellos aspectos que carecen de argumentos sólidos, lógicos, razonables, como lo mencionaba la contrabancada. Una discriminación hacia las personas o hacia los inmigrantes según su raza, sexo, estirpe o condición. Ahora bien, ¿en Europa se discrimina base a esto? O sea, yo quiero ir a Europa, o como lo mencionaba la contrabancada también, yo me quiero trasladar de un país a otro dentro de Europa. ¿No lo puedo hacer debido a mi raza? ¿Yo no puedo ingresar a Europa o trasladarme de España a Francia por el único hecho de ser hombre? ¿Por el único hecho de ser latino? ¿Por el único hecho de alguna condición? Por ejemplo, soy discapacitado, ¿no puedo ingresar a Europa? ¿Europa me condiciona ese aspecto? Claramente no lo hace. Todo lo contrario, Europa ha mostrado en la actualidad que tiene bases sumamente fundamentales, tanto políticas como leyes, que resguardan mucho a sus inmigrantes, tanto regulares como irregulares. ¿Qué quiero decir con irregulares y irregulares? Aquellos inmigrantes que son legales o ilegales. Eso lo demuestra la actualidad y también la historia. Otro punto importante es la flexibilidad que muestra Europa en cuanto a sus fronteras con la misma Europa, Unión Europea. Muestra bastante flexibilidad. Es por ello que nosotros afirmamos que Europa no es un continente que discrimina a sus inmigrantes, todo lo contrario, tiene un punto de vista bastante integrador para con ellos. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Alumno 2A tiene 4 minutos. Puede comenzar. Si hablamos del aspecto deportivo del fútbol soccer, seguramente los dos equipos más grandes que han existido han sido el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, ambos equipos de España. En los últimos fichajes, hablando de actualidad, el Fútbol Club Barcelona ha tenido a Dani Alves de Brasil, a Samuel Eto'o de Camerún, a Claudio Bravo de Chile, y del Real Madrid hay dos fichajes mexicanos muy especiales, Hugo Sánchez y Javier El Chicharito Hernández. ¿Cómo? Para un aspecto tan importante para el ser humano, es decir, el entretenimiento, el sentarse a ver un partido de fútbol, sea tan crucial tener que soportar la discriminación hacia este tipo de jugadores. Es decir, el hecho de que una persona esté jugando para un equipo distinto, pero porque sea un inmigrante, porque venga a trabajar, se le esté lanzando plátanos o incluso se esté atentando con su integridad, ya está hablando de discriminación. Por lo tanto, en un aspecto tan banal como el entretenimiento, ya hay discriminación. ¿Cómo no esperarlos en aspectos sociales, políticos e incluso culturales? Continuando, la discriminación existe, eso no está en duda. Tomo su punto. Bueno, dice, las leyes representan la voluntad soberana de las personas. En Europa la gran mayoría de estas son antidiscriminación. ¿Cómo podríamos decir que Europa es un continente discriminador con el inmigrante si las leyes que lo rigen dicen lo contrario? Muchas gracias. Tenía 3 argumentos planteados, me había dicho mi compañero, me voy a saltar al tercero precisamente para contestarle, señorita. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. Es diferente lo que está escrito en la ley a la interpretación y aplicación que le da el ciudadano. Porque efectivamente, en cuanto a inmigración, Europa puede tener leyes, puede tener acuerdos o incluso puede tener protocolos en el que se busque que un inmigrante pueda ser defendido y que no se le discrimine. Sin embargo, no vivimos en un mundo romántico donde se va a cumplir al pie de la letra todo lo que esté escrito en un papel. Al contrario, se hace un daño a estas leyes y es cuando existe la discriminación. Entonces, una persona puede aceptar, puede incluso tener a un inmigrante, pero la discriminación ahí está. La mayoría de los países europeos están agrupados en la Unión Europea, cuyas normas jurídicas propenden a la discriminación arbitraria. Esa ley es general. Dígame usted, ¿ustedes se van a centrar en las opciones que son la excepción? Bueno, permítame responderle con otra pregunta. ¿Usted se va a centrar nada más en la Unión Europea? No podemos hacerlo, estamos hablando del continente europeo completo, así que no vamos a hablar de zona euro, no vamos a hablar de la Unión Europea, porque eso es un punto importantísimo, y eso me lleva a mi segundo argumento, el del protocolo de Dublín. Desde que se dio este evento mundial conocido como Brexit, en el que el Reino Unido sale precisamente de la Unión Europea, se toman este tipo de decisiones en los que se da la discriminación hacia los inmigrantes.
¿Por qué? Debido a que Europa, como ya lo mencionaba mi compañero, no solamente es un continente que está discriminando a los inmigrantes, sino que se está discriminando a sí mismo. El acuerdo que se tenía en la Unión Europea era un apoyo incondicional hacia los países que lo necesitaran. ¿Y qué fue lo que pasó? Un país no estuvo de acuerdo con la decisión del resto de los países y se salió. Entonces, hay una discriminación no solamente a los pertenecientes, a los ciudadanos a Europa, sino a los inmigrantes que ya están de por medio. Entonces, continuando con el concepto del nacionalismo cultural, es importante destacar que no se necesita ningún problema diplomático para tener una discriminación entre personas, y eso retomando el punto de las leyes. No por el hecho de que esté escrito en una ley que se tienen que ejercer y no se tiene que ejercer ciertas cosas, en este caso no se tiene que aplicar la discriminación, significa que una persona vaya a respetarlo. Al contrario, se está afectando a la ley y al mismo tiempo se está discriminando a un inmigrante. Por lo tanto, Europa sí es un continente que no solo se discrimina a sí mismo, sino también a los inmigrantes que han llegado y se han arraigado, ya sea en culturas, en sociedades o en el mismo continente europeo. Por lo anterior dicho, muchas gracias. A continuación, le corresponde la presentación a la alumna 2N, que defiende la postura en contra. La alumna 2N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, compañeros de la contrabancada, compañeros de bancada y público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi compañero anteriormente ya dio los lineamientos de los cuales se debe basar este debate. Por lo tanto, nosotros debemos saber históricamente cómo ha ido avanzando el continente europeo en cuanto a el desarrollo. Primero, quiero decir que antes del año 1950, Europa era un continente el cual era receptor de inmigrantes. Fue tan así este hecho que según el Tratado de Roma, se tuvo que realizar un mercado común, aludiendo a esto y haciendo una alianza económica europea. Estos países que conformaban esta alianza, en los años 1968 aproximadamente, eligieron ejecutar el suprimir los derechos de aduanas. ¿Para qué? Principalmente para la libre circulación de las mercancías y para evitar así los conflictos fronterizos de estos países. Tomo su punto. Gracias, señorita. ¿Me podría explicar la diferencia entre discriminación interpersonal y discriminación diplomática? Muchas gracias. Principalmente esas discriminaciones, lo que nosotros tenemos que basarnos es en la discriminación arbitraria o no arbitraria, que ya mi compañero anteriormente, creo, dejó bastante en claro. Continúo con las... Tomo su punto. Estamos hablando de discriminación en general. No entiendo primero por qué divide dos tipos de discriminación. Y además, habló de que la discriminación no arbitraria sucede todo el tiempo. Entonces, se está aceptando, por lo tanto, que Europa sí discrimina. No. En toda la argumentación que nosotros hemos dicho hasta el momento, en ningún momento hemos dicho que ha sido así. Mi compañero anteriormente creo que ha definido completamente el concepto de una discriminación arbitraria y no arbitraria. Continuaré con mi argumentación. Por lo tanto, en el año 1973 se suman 9 países ya a esta Alianza Europea Económica, para así, en el año 1981, un hito de gran importancia para el continente europeo. ¿Cuál fue? La caída del muro de Berlín. Y es ahí cuando se da el primer paso para el desarrollo de la unificación de este continente. Por lo tanto, para finalizar, en el 1990 con la unificación de Alemania. O sea, no estamos diciendo que claramente se estaban efectuando políticas para poder realizar una unificación del continente. Posterior a esto, en 1983, se finaliza el mercado común y ¿qué se crea? El mercado de Maastricht. ¿Qué es lo que produce este mercado? Los países que estaban insertos en esto, se evidenció la mejoría sustancial ¿de qué? De las pymes, de las empresas emergentes, produciendo ¿qué? Aumento de los salarios, aumento del empleo y algo súper importante en este debate, que es la inserción de los inmigrantes en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 95, 15 nuevos países se unen a este nuevo mercado. ¿Qué ocurre? Para que en el 2004 y en el 2007 empezaran a hacer conversaciones y entender más allá el por qué debían unirse, para finalizar en el 2013 con la
Unión Europea. ¿Para qué? Para poder generar relaciones internacionales, mejoras en cuanto a lo cultural, educacional y el desarrollo. Y lo más importante aquí, señores, la inserción del inmigrante dentro de la sociedad en el continente europeo. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala. El capitán y su equipo tienen 5 minutos. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno a la alumna 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores miembros del jurado, estimados compañeros de la contraparte, compañeros de bancada, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me pareció una lástima haber escuchado de nuestro debatiente número 2 decir que la ley no tiene peso dentro de los países, porque evidentemente la ley se hizo para respetarla. Voy a empezar mi línea argumentativa con 2 cosas que son muy importantes. El objetivo fundamental de la inmigración, de las políticas de inmigración en Europa y la política común de inmigración para Europa, en donde todo esto pertenece a la Unión Europea, cosa que también la contraparte me llama muchísimo la atención. La Unión Europea representa la mayoría de los países de este continente, por ende nosotros obviamente tenemos que hablar de la mayoría, sería irrisorio hablar de una minoría siendo que esta no es representativa, ¿no es cierto? Prosigo. El objetivo fundamental de las políticas de inmigración hablan de 3 puntos muy centrales, el cual se desarrollan en hablar de una migración completa, de una visión de futuro basada en la solidaridad. Esto sacado del artículo 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estimada contraparte. Entonces, si vamos a hablar de minorías, ¿cuál es el porcentaje que representa el desempleo de los romaníes en Europa? Estimada contraparte, yo no hablo de las minorías, son ustedes los que están hablando, yo hablo de una mayoría. Continúo con mi argumentación. Por segundo punto tenemos la política común de inmigración para Europa. Estimada contraparte. De hecho, mi compañero ya mencionó el ejemplo de los gitanos, de los romaníes. Entonces, en este caso, si usted quiere hablar de la mayoría, nosotros no estamos hablando de minorías, estamos hablando de una totalidad, por supuesto hablando de mayorías y minorías. Usted está hablando solamente de ciertos países. Me parece extraño porque cuando le realicé la pregunta y le hablé sobre la Unión Europea, usted me dijo que no podíamos hablar de ella y esta representa la mayoría del continente. Continúo. Las políticas comunes de inmigración para Europa se basan en 3 ejes fundamentales, siendo esto prosperidad, solidaridad y seguridad, los cuales voy a desglosar de manera individual para que los podamos comprender de mejor manera. 1. Prosperidad, la cual habla de la contribución de la inmigración al desarrollo económico de la Unión Europea. Entonces, centrémonos en el desarrollo económico. El desarrollo económico debe ser visto por 2 partes muy importantes, quienes son los inmigrantes y el mismo continente. Entonces, la Unión Europea hace énfasis en la integración. La integración, según la Unión Europea, es el proceso exitoso para una inmigración positiva, lo cual se basa en un proceso recíproco, en donde la igualdad de oportunidades en la relación del mercado laboral. Esto quiere decir que la Unión Europea se ve beneficiada con la entrada de los inmigrantes y evidentemente los inmigrantes se ven beneficiados porque consiguen el objetivo por el cual entraron al continente. Punto número 2, la solidaridad. Habla de la coordinación entre países europeos y la cooperación de los países no europeos, el cual se centra en 3 conceptos fundamentales, siendo transparencia, confianza y cooperación. Entonces yo les pregunto, mis estimados, ¿estos 3 conceptos recién nombrados hablan de discriminación? Evidentemente no es así. Hablan de cooperación, hablan de coordinación, por ende la migración sí es algo que el continente europeo avala, que no discrimina, que busca conseguir. Punto número 3. Hablamos de la seguridad, combatir eficazmente la inmigración ilegal, que es decir, que la entrada de los inmigrantes legales sea mucho más facilitada. Con esto se consiguen 2 cosas y conceptos muy positivos, siendo la seguridad y el intercambio de información. ¿Seguridad por qué? Porque tanto las personas que ya residen dentro de este continente van a ser van a poder desarrollar de mejor manera, digamos, el tema de la seguridad junto con los inmigrantes. Y finalmente me gustaría hablar de las políticas de inmigración y su orientación estratégica, que desde el año 2014 hasta 2020 se busca una nueva comunicación, es decir, una Europa abierta y segura donde ha llegado el momento de hacerla realidad. Entonces, evidentemente, el continente europeo no busca la discriminación arbitraria, señores, busca que no se discriminen a los inmigrantes manteniendo nuestra postura. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 3A puede comenzar. Gracias. Bueno, empezando de atrás para adelante, quisiera denunciar una falacia de hombre de paja hecha por la compañera que acaba de sentarse al mencionar que mi compañero había dicho que la ley no tiene peso en los países, cuando no fue cierto. Eso es una falacia de hombre de paja, ya que ella está transgiversando lo que mi compañero había dicho y lo está malinterpretando. Bueno, vamos a pasar entonces de atrás para adelante haciendo la contraargumentación. Ella habla sobre que la Unión Europea ofrece una igualdad de oportunidades para los inmigrantes. Pero yo le pregunto a usted,
¿Por qué España representa la tasa más alta de discriminación y desempleo con el 48%? Que nos habla de esa cifra nos habla de que hijos inmigrantes tienen el 48% de probabilidad de ser desempleados, gracias a los datos de la Comisión de la Unión Europea. Bueno, entonces, continuando, hablaremos entonces de de lo cual estuvo versado, tomo el punto. Partiendo de la premisa que si es que uno quiere discriminar a otra persona, de partida no quiere que ingresen a su país, ustedes han mencionado que la Unión Europea se discrimina a sí mismo. ¿Cómo pueden decir eso si es que tiene una de las barreras más bajas a lo largo del mundo para que ellos puedan intercambiarse entre ellos? Bueno, señor, es que el caso ya fue mencionado con los romaníes, con los judíos. O sea, el mismo continente europeo, porque hay que hablar de continente europeo, se discrimina a sí mismo. La discriminación que se hace a los judíos se hace en pocos países de los 52 países que conforman Europa, se hace apenas en Francia y algunos países cercanos. Pero, sin embargo, España tiene una política pro integración de judíos y para que muchos de los judíos que fueron expulsados en su tiempo regresen. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues muchas gracias primero por darme la razón al admitir que en Europa sí se discrimina. Bueno, hablaremos entonces sobre la idea romántica que tiene el desarrollo de la contraparte, porque la contraparte simplemente piensa que porque algo está escrito en la ley se tiene que aplicar tal cual dice, de facto, cuando sabemos que ni aquí ni en ningún lugar del mundo se lleva la ley tal cual se dicta. Hablaron sobre la inserción de los migrantes, la unificación del continente y hablaron de una evolución hasta llegar a la Unión Europea, cosa que no compete en este debate porque estamos hablando específicamente de Europa, de todos los países que competen a Europa, no de la Unión Europea, porque el que solo la mayoría de los países pertenezcan a la Unión Europea no es hablar de continente como un todo. Señores, ubiquémonos. Segundo, hablar de discriminación arbitraria y no arbitraria es un poco simplista, es un poco incluso, no concibo la idea de que expliquemos el cómo una persona discrimina por el simple hecho de qué ponerse. Estamos hablando de discriminación por razones de género, por razones de odio. ¿Discriminación? Sí, yo discrimino al saber qué ropa me pongo, señores, pero eso no es discriminación. Ahora, hablaron acerca también sobre que Europa va a ser un continente abierto. Pero bueno, entonces, ¿por qué están actualmente faltando al artículo número 14 de la Declaración de los Derechos Universales? En el que dice, en caso de persecución, toda persona tiene el derecho de buscar asilo y disfrutar de él en otros países. ¿Por qué se están cerrando las fronteras? ¿Eso no es discriminación? ¿No se está discriminando a las personas que tratan de ingresar a un país? El cierre de fronteras e impedir que lleguen personas, ¿no es discriminación? ¿No están faltando a los estatutos de la Convención de Ginebra de 1951? Señores, reducir a este debate a una decisión. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, miembro del jurado, estimada contrabancada, público presente. El primer debatiente hizo una distinción entre discriminación arbitraria y no. La segunda debatiente hizo un recuento histórico de cuáles han sido las intenciones que tiene Europa con respecto a la inmigración. Y la debatiente número 3 ha dicho algo fundamental, que son las leyes que se han celebrado en el Congreso Europeo y que manifiestan la expresión soberana del pueblo. Las leyes, si es que no representaran la voluntad soberana del pueblo, entonces ¿para qué existen? Ejemplo, cómo se desarrollan las leyes. Yo soy un ciudadano que tiene ciertos principios. Y como tengo ciertos principios, voy a votar por un político o por un gobernante que comparte estos principios. Y posteriormente este gobernante va a crear leyes que apunten en esa dirección. Por lo tanto, las leyes representan la voluntad soberana de las personas. Si es que yo no soy discriminador, no voy a votar por políticos que generen leyes que vayan en tal dirección. Por ejemplo, Chile. Yo no estoy de acuerdo con el tráfico de drogas y voy a votar por políticos que no estén de acuerdo con el tráfico de drogas y posteriormente las leyes se van a elaborar de acuerdo a eso. Entonces, en este caso, al igual que en Europa, la ley representa la voluntad soberana del pueblo. Ahora, me parece extraño que la contraparte no cite tantas fuentes o cite tan pocos estudios, pero primero tomo su punto.
Muy bien, en primer lugar, nosotros sí mencionamos todas las fuentes que utilizamos, al contrario de ustedes. Además, hablaron de 3 conceptos. Además de los conceptos, díganos por lo menos un caso en los que se hayan aplicado en Europa. ¿Se haya aplicado qué? La ley. Pero supongo que se refiere a la ley. Bueno, la ley es aplicada día a día. Día a día, cuando entran personas a través de su frontera, es aplicada la ley. Y tiene una política de inclusión con respecto a ello. Sigo. El Washington Post, que es uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, hizo un estudio, porque es importante señalar un estudio en este tipo de cosas, y señaló que los 2 continentes menos discriminadores del mundo es América Latina e Europa. Si no me creen, lo pueden googlear. CNN, Washington Post, y sale el mapa donde los países discriminan más y discriminan menos, y los continentes que discriminan más y discriminan menos. Pero antes tomo su punto. El hecho de que Europa sea uno de los continentes que menos discrimina no significa que ya no lo haga. Es decir, no sé, la moción no está pidiendo compararse con otros continentes. A fin de cuentas, usted está diciendo que sí está discriminando, dándonos la razón. Si es que yo discrimino muy poco y la persona de al lado discrimina mucho, entonces yo prácticamente no discrimino. No sé si se entiende ese punto. O sea, evidentemente todos los países del mundo discriminan en medidas, pero muy pequeñas. Europa es el país que menos discrimina junto con América Latina. Y si uno se pone a comparar, por ejemplo, con China o con Asia, donde los vietnamitas discriminan de forma aberrante a sus vecinos, si uno se puede a comparar, por ejemplo, el trato que tienen los pakistaníes con la gente que es de India, se podría dar cuenta. Yo tengo un amigo que es pakistaní y él me cuenta el trato diferenciado que reciben unos de otros, la discriminación horrenda que reciben unos de otros. Y es más, si uno se va más allá, en África las personas, por su intolerancia, no llegan a las palabras simplemente, sino que además se atacan entre ellos. O sea, no queremos inmigrantes, y si es que vienen los inmigrantes, los agarramos a balazos. Dime si que eso no es discriminación, ¿qué es? Entonces, claro, nosotros miramos con sospecha a Europa y decir, Europa discrimina y bla, 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 bla. Pero en la práctica, Europa, y según los estudios que ustedes mismos pueden buscar, no discrimina de forma alguna. Así que de acuerdo a la intención que ha tenido Europa y la voluntad soberana a través de sus leyes y por los estudios que he citado a continuación que señalan que Europa es uno de los continentes menos discriminadores del mundo, señalamos que Europa no discrimina a sus inmigrantes. Muchas gracias. Y por último, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Alumno 4A tiene 4 minutos. Puede comenzar. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Napoleón Bonaparte. Y es que, según el compañero el primer orador de la bancada en contra, no hay que recordar la historia. Bueno, y si no recordamos la historia, entonces ¿cómo podemos comprobar un caso actual? Porque toda la vida del hombre se basa en lo que ha pasado en el pasado. Y por lo tanto no podemos hablar de un tema o de un debate sin tomar en cuenta la historia. Y por lo tanto, hablando de historia, y gracias por mencionar el muro de Berlín, que fue un hecho discriminatorio, se olvidaron de la guerra de los Balcanes. Y es que la guerra de los Balcanes se dio principalmente porque entre yugoslavos no podían convivir unos con otros. Y es así como comprobamos la tesis de que sí discrimina a los inmigrantes. Y entonces, ¿por qué Hungría cerró sus fronteras a los sirios? Está discriminando a los inmigrantes. ¿Por qué en el fútbol Dani Alves es discriminado y le dicen macaco? ¿Por qué? Y entonces, si no discriminan, hablando políticamente, ¿por qué existen impuestos de reciprocidad a otros países en aeropuertos, entradas marítimas y entradas terrestres? El simple hecho aquí es de que Europa sí discrimina a los inmigrantes, compañera. Le hago una pregunta, estimada contraparte. El objetivo fundamental de las políticas de inmigración en Europa hablan de que sea completa con visión de futuro y solidaridad. Estos 3 conceptos, ¿dónde tienen la discriminación? Gracias. Pero es que hablamos de derecho subjetivo y hablamos de la discriminación interpersonal que no supieron ni siquiera definir. Vamos a hablar entonces de esto. Y es que, con todo el respeto que merecen los abogados, si las leyes se cumplieran al pie de la letra, no existirían los abogados, no existirían aquellos que defendieran las leyes. Y como las leyes se transgiversan día a día, estamos hablando de que las leyes no se cumplen, caballero. Usted está citando un hecho que ocurrió hacia un futbolista, de una persona que le dijo macaco a otra persona. Eso también representa el 0,001% Gracias. de la expresión de la voluntad de los europeos. Muchas gracias. Y es que su punto es el que nosotros queremos comprobar, porque no fue una persona, fue la afición de todo un país. Y es que todo un país es el que discrimina. Y entonces, ¿por qué todos los alemanes en 1945 expulsaron a los judíos y actualmente los judíos son personas no gratas en varios países de Europa?
Y bueno, y es que otra cosa que no nos supieron decir es que solamente por mencionar el Washington Post, mi caso se comprueba. No, el caso se comprueba con datos de la Unión Europea, casos que comprueben los hechos y casos de fuentes realmente, como nosotros lo dimos, como la Oficina Internacional del Trabajo, donde nos dice que el desempleo de romaníes es del 70 al 90% en los países europeos. Y estamos hablando del continente europeo, no de la Unión Europea, porque la Unión Europea no lo constituyen todos los países europeos. Por lo tanto, ustedes hicieron una falacia de falsa causa al decir que solo por los tratados de comercio se va a terminar la discriminación, pero es que no tienen nada que ver los tratados de comercio con la discriminación. Y es que la discriminación existe en todo el mundo, y gracias por darnos ese punto. La discriminación existe en todo el mundo, y como existe en todo el mundo, existe en Europa. Y gracias porque como existe en Europa, pues bueno, ahora entendemos de que la moción es totalmente comprobada por la bancada a favor, ya que con un hecho que hayamos comprobado de que sí se discrimina a los inmigrantes en Europa, nosotros tenemos el debate a nuestro favor. Y para concluir, el que no es lo mismo, el que no quieran que ingrese a su país, el que sí ingresen. Y es que todo mundo podemos entrar a la Unión Europea así como entramos a nuestra casa, pero no nos dice que en la calle algún griego, algún francés, algún rumano, algún alemán nos vaya a decir indio, porque los mexicanos somos reconocidos en Europa como indios, y con todo el respeto de Sudamérica, en Europa se les conoce como sudacas. Eso es discriminación, y por el simple hecho de que nosotros estamos debatiendo esta moción aquí, es porque realmente existe. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambos equipos, mucha suerte a ambos en los resultados, y ofrezco la palabra a la presidenta del jurado, la señorita Ingrid Robert, para que nos dé, por favor, sus impresiones con respecto a las presentaciones. ¿Ahí se escucha? Sí. Todavía no termino de digerir el debate. De partida, darle a ambos equipos la bienvenida a la quinta región. Muchas gracias por venir. Me parece que es un espacio, el debate, entre estudiantes de diferentes carreras, sobre un tema tan contingente, tal vez para México, con una mirada más sociohistórica, pero también para Chile. Me parece que es una instancia muy interesante en la cual los argumentos y contraargumentos que ustedes puedan o pudieron entregar enriquece totalmente la discusión y ojalá que hoy día cada uno se vaya a su casa y esté pensando justamente en esta temática. Agradecerles, me parece que han presentado buenos argumentos, buenos contraargumentos. Nada, yo estoy agradecida también por la invitación y a esperar el resultado. Muchas gracias y quedan por supuesto cordialmente invitados al próximo debate donde se enfrentan los equipos Santo Tomás La Serena y el equipo Universidad KS de Argentina, donde el tema a debatir en esa oportunidad será: ¿deben los países latinoamericanos disminuir el gasto en Fuerzas Armadas? Muchas gracias. Santo Tomás es una institución acreditada, con presencia nacional y con más de 100.000 egresados. Ahora que la tienes clara, no pierdas la oportunidad y ven a conocernos.